tiene mucho trabajo. Ay, pues sí es que me toca corregir los cuadernos de mi alumno. Y tú, es que no tienes que corregir ningún cuaderno, siempre te veo con el chisme ese. Es que todo lo que necesito saber lo tengo aquí. ¿Qué? ¿Cómo va a ser eso? Doña Concha, ¿usted sabe lo que es el entorno personal de aprendizaje? No, pues la verdad es que no. Pues la voy a llevar a la primera planta. Ahí le explicaré la anatomía de los PLE. Primeramente, el entorno de aprendizaje se limitaba a las tribus y a las familias. Todo lo que aprendíamos era gracias a ellos. Después se incluyó el maestro, del que éramos aprendices. Más tarde, los libros nos facilitaban toda la información que debíamos saber. Finalmente, todo nuestro entorno personal de aprendizaje se concentró en la escuela. Ah, entonces nosotras, como maestras, formamos un papel fundamental en el desarrollo del... ¿Cómo es que se llamaba? PLE, entorno personal de aprendizaje. Pero aún así, doña Concha, todos tenemos un entorno personal del que aprendemos casi sin ser conscientes, ya que, en nuestro caso, el maestro facilita la información y no hace falta que nuestros alumnos busquen en otros lados. Lo que yo te decía, Marta, si es que somos imprescindibles. Sí, pero ¿sabía usted que hay vida más allá de la escuela? Es decir, las personas siguen aprendiendo fuera de la escuela. ¿Cómo? Mire, actualmente nos encontramos en una era educativa de abundancia. Internet, las tecnologías de la web 2.0 y el acceso al móvil. Es decir, todo lo que nos puede interesar está en un solo clic. Mire, doña Concha. Si es que está todo aquí. Madre mía, Marta, pues sí que avanza la tecnología. Mire, si usted, por ejemplo, no se acuerda de en qué año se descubrió América, pues aquí lo pone y lo encuentra así al alcance de sus manos. Pues sí, doña Concha, pero nos encontramos con una incompatibilidad muy importante. Y es que por un lado tendríamos a una sociedad que aprende con las tecnologías y por otro lado una sociedad que aprende exclusivamente con los medios tradicionales de la escuela. Anda, pues yo es que me sitúo en la sociedad que aprende con el modelo tradicional de la escuela y de hecho, a veces no sé cómo hacer para que mis clases de historia no sean tan monótonas y aburridas. Pues mire, doña Concha, en esa preocupación por los entornos de aprendizaje surge la idea del PLE en el año 2001. Lo que se busca es un entorno que recoja recursos de todas las instituciones. En 2004 se emplea la palabra Personal Learning Environments. El PLE se considera una idea pedagógica sobre cómo aprenden las personas con la tecnología. Interesante, Marta, explícame más, explícame. Pues mire, poco a poco aparecieron congresos y reuniones científicas, aunque la primera PLE Conference se celebró en 2010 en Barcelona. ¿Y qué pasó en esa conferencia? Pues mire, hasta ahora han habido 3 ediciones. En 2010 se discutió de si el PLE es un concepto tecnológico o pedagógico. Además se definieron los componentes del PLE y el papel que desempeñan las redes sociales. En 2011 se hablaron de las herramientas del PLE, es decir, cómo ayudar a los estudiantes a dar forma a sus propios PLE. De hecho, aparecieron las primeras propuestas y experiencias sobre los PLE. Por último, en 2012 se habló del PLE en contextos educativos formales y no formales. ¿Cómo aprendemos las personas usando eficientemente las tecnologías que tenemos a nuestra disposición? Sí, algo así. En concreto podríamos definir el PLE como un conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender. En el PLE se integran 3 partes principales: leer, reflexionar y compartir. Eso es obvio, por ejemplo, leer, pues tomar información de distintos libros, enciclopedias. Sí, pero hay más recursos para leer información. Por ejemplo, el newsletter, que son publicaciones digitales que se distribuyen a través del correo electrónico diariamente, semanalmente también. Es como el periódico que le deja a usted en el buzón, pero con la peculiaridad de que las hojas de ese periódico no se van a deteriorar con el tiempo. Uy, interesante, Marta, entonces me voy a hacer un correo de eso electrónico. Además, hay blogs, canales de vídeo y conferencias que ayudan mucho a encontrar maneras de transmitir la información.
Un canal de vídeo. Uf. Entonces, ¿sabría recordarme algo relacionado con la historia? O sea, relacionarme eso. Sí, por supuesto. De hecho, te voy a recomendar un canal de YouTube llamado Lecciones de Historia de Rosa Alcaine, una profesora de historia. Qué interesante, por favor, sigue contando. Sigue. La siguiente parte principal es reflexionar. Para ello existen diversos blogs de profesores, ingenieros, que exponen de diversas actitudes para que las personas que lo visiten puedan poner en marcha su idea. Por último, todo lo anterior es muy importante, pero también es muy importante que se comparta esa información porque no hay cosa más bonita que ver cómo tus ideas se pueden aplicar en otro entorno e incluso de otras maneras. Para ello, utilizaríamos las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y podríamos aprender más asistiendo a las conferencias que se celebran de nuestro ámbito. Pero Marta, los blogs de esos de los que me hablas, ¿es algo que tenemos que seguir al pie de la letra? No. De hecho, los blogs sirven para que, por ejemplo, tú aportes tu idea y yo, que soy quien la visito, pueda decidir si tu idea la acato tal y como son o no, porque para ello son opiniones de distintas personas. Una duda, Marta. ¿Tú crees que yo tengo mi propio play? No es lo que crea doña Concha, es que usted tiene su propio play. Yo tengo mi play y todos tenemos nuestro propio play. El play es todo lo que usamos para aprender. De hecho, el play ha existido siempre. Lo que pasa es que ha estado limitado a lo que decían los expertos y los libros. Anda, pues yo no sabía que tenía mi propio play. Ese es el problema, doña Concha, que la mayoría de las personas no saben que tienen un play y si lo saben, no saben cómo enriquecerlo. Pero Marta, ¿y nuestros alumnos? ¿Cómo podemos ayudarlos a desarrollar su propio play? Actualmente, para que nuestros alumnos puedan tener en un futuro el salario mínimo cultural, deben tener la educación básica. Entonces, es imprescindible que en ese periodo educativo se contribuya al desarrollo del propio play de cada niño. Para ello, las tecnologías tienen que ser un instrumento para convertirse, tienen que dejar de ser un instrumento para convertirse en un modelo educativo. ¿Cómo? Pues mire, tenemos que enseñarles las tecnologías que tienen al alcance de sus manos. Pueden servir para muchas otras cosas, en este caso para aprender. Cuando nuestros alumnos tengan su play desarrollado, tendrán la posibilidad de aprender y que otros aprendan con él. Vaya, pues ahora lo entiendo todo. Para ello yo misma tengo que aprender a desarrollar mi propio play, para poder enseñar a los alumnos a solucionar sus problemas y no enseñarles las soluciones de los problemas que tienen. Pero Marta, ¿sobre qué base teórica se fundamenta ese aprendizaje y la enseñanza derivada de los plays? Pues mire, vámonos al planta 2 y ahí le explico todo. Mire, Conchi, según varios autores, no existe una teoría del aprendizaje y de la enseñanza derivada de los plays, así como que no existe una pedagogía. Existen muchas teorías y algunas de ellas proponen cosas parecidas. Algunas de sus proposiciones se solapan, se complementan o a veces se contradicen. Una muy conocida es el conectivismo. ¿Y esa teoría en qué se basa? Explícame un poco más porque esto me parece la verdad que interesante. Pues el conectivismo se define como una teoría del aprendizaje para la era digital y es sin duda la teoría que mayor impacto ha tenido en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje, que además se define el aprendizaje como el establecimiento de conexiones dentro o fuera de nuestra estructura cognitiva. ¿Qué opina usted sobre esta teoría? Pues me suena un poco esta teoría ahora que lo dices. Explícame más, anda, por favor. Pues dentro de esta teoría se habla del CMOOC. Un CMOOC es un evento en el que una comunidad masiva de personas movidas por el interés en aprender sobre un tema determinado e interactuando de manera proactiva, acceden a la información relevante, buscan e intercambian nueva información de maneras diversas y en el proceso crean conexiones y relaciones entre sí. Es decir, cada uno de los actores del MOOC
desarrolla su PLE para poder formar parte de una experiencia de aprendizaje de este tipo. Entonces, ¿yo puedo formar parte de un MOOC de esos con mi propio Play? No. Sí, eso es, pero lo importante es que las personas deben estar dispuestas y abiertas para sacar provecho de las situaciones complejas y aprender de ellas. Y en eso tienen un rol principal los PLE, como orientadores, y hasta cierto punto reveladores de esos aprendizajes. Me está enseñando mucho sobre este tema. ¿Podría decirme más cosas? Porque parece que es que sabes mucho y la verdad que me gustaría saberlo. Claro, con todo esto y más conceptos nuevos cobra mucha importancia la eutagogía. ¿Sabe usted lo que es? Pues creo que es el aprendizaje del adulto, pero autodirigido. ¿Puede ser? Exactamente, Conchi. Pues ¿sabe usted más de lo que cree? Pues la eutagogía va cobrando un nuevo impulso gracias a todo lo que hemos estado hablando. Una cosa más que puedo decirle es que la teoría LAN, sigla en inglés de el aprendizaje como una red, es un intento de construir una teoría cuya praxis sea el uso de los PLE. Del conectivismo se integra el aprendizaje como conexión, pero reúne más características de varias teorías. Pero para que se dé el aprendizaje basado en LAN, implica dos condiciones. Primero, que el aprendiz sea un buen creador de redes de conocimiento. Y segundo, que saque partido del doble bucle de su aprendizaje. Ay, muchísimas gracias, Marta. La verdad que es muy interesante y gracias por enseñarme tanto, ¿eh? De verdad. Para eso estamos.